Destacada abogada de la Universidad de Chile, reconocida por su activa labor en la defensa de los derechos humanos, la memoria y la lucha contra el antisemitismo. A lo largo de su trayectoria ha promovido el diálogo interreligioso y la inclusión, siendo una voz firme en la denuncia del terrorismo y la violencia en todas sus formas. Casada, madre de 3 hijos y de Aura y Voz, sus perritos. Fanática de las lentejas, fue la primera mujer presidente de la comunidad judía de Chile, destacada entre las 100 mujeres líderes del país. Hoy nos acompaña Ariela Gosín Weiss. Hola, Ashley. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Qué contenta bueno de estar acá. Todo un privilegio poder entrevistarte hoy. Bueno, vienes llegando a Nueva York, estuviste junto a un grupo en la American Jewish Committee. Cuéntanos, ¿de qué se trató esta conferencia y cuál fue tu participación en ella? Bueno, el AJC, el American Jewish Committee, es bien importante para el trabajo que se hace en los distintos países del mundo, en las comunidades. Yo estoy relacionada con ellos hace muchos años, primero cuando yo vivía en Estados Unidos, después como presidenta de la comunidad acá. Y ahora que terminó mi presidencia de la Comunidad Judía de Chile, estoy en el board para Latinoamérica del AJC. Wow. Así que fui a la conferencia, esa es la conferencia anual, el foro anual que se hace, y que es súper potente, o sea, son más de 3.000 personas, van personajes impresionantes. De hecho estuvimos con Noa Argamani, con una de las rescatadas, entonces es bien fuerte y se comenta todo lo que está pasando, y estos últimos 2 años ha sido especialmente importante con todo lo que sucede. Me imagino. Y bueno, Ariela, queremos saber de ti. Sabemos que fuiste presidenta de la Comunidad Judía de Chile, pero ¿realmente te conocemos? Eres una mujer líder, protagonista, madre, trabajadora, pero siempre nos preguntamos cómo nació este anhelo de ser presidenta de la comunidad, y considerando que además por muchos años estuviste ligada a esta misma. Entonces cuéntanos cómo se te dio esta posibilidad, en qué momento, si nos puedes contar acerca de eso. O sea, yo no diría que tuve el anhelo, jamás, pero se fueron dando las cosas. Yo estaba ligada a la comunidad, bueno, siempre en distintas cosas. Yo soy muy de Maccabi, de la Tnuá, qué sé yo, y también tengo un hermano que fue expresidente, mi socio también fue presidente de la comunidad, entonces conozco el trabajo de la CJCH muy de cerca, lo conocía muy de cerca. Y cuando Gerardo Gorodischer, que es el presidente anterior a mí, estaba de presidente, él me llamó a participar en su directorio. Y bueno, la verdad que a mí me entusiasmó inmediatamente. Yo además toda la vida fui muy... todo lo que es Israel, la comunidad me motiva, me llena el corazón. Además estudié un magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, diplomado en Relaciones Internacionales, sin perjuicio que hoy día me dedico a juicios comerciales, arbitrajes, otra cosa. Pero mi corazoncito siempre estuvo más por el otro lado. Entonces cuando Gerardo me invita a participar, lo encontré un desafío súper lindo. Mi idea era acompañarlo en realidad, y entré como vicepresidenta de Asuntos Públicos. La política me entretiene muchísimo, así que también era motivante. Y ese era todo el anhelo cuando él me lo propuso, que tampoco fue un día para el otro que me decidí, porque trabajo mucho, tengo 3 hijos, entonces, pero finalmente lo hice. Y terminado mi periodo de vicepresidenta, me propusieron ser presidenta. Qué tremendo. Me costó harto decir que sí. ¿Sí? Sí, porque conozco lo que es. Conocía muy de cerca lo que significaba. Además había estado con Gerardo, pero también por mi hermano, por Gabriel Saliasnik, mi socio. Entonces sé que es súper absorbente y que requiere una dedicación prácticamente exclusiva. Entonces era complejo. Yo trabajo, etcétera. ¿Tuviste que dejar tu vida laboral de lado cuando fuiste presidenta? Mira, seguí trabajando siempre, pero obviamente la cantidad de tiempo que le pude dedicar al trabajo fue muy poca. Además que vino lo del 7 de octubre y eso cambió totalmente los equilibrios. Y además que esto tiene una carga bien especial desde el punto de vista emocional, y en Chile especialmente, porque en Chile tenemos... los dardos son siempre constantes, son muy fuertes, uno está muy expuesto. Y por lo tanto me costó decir que sí, no es lo mismo ser vicepresidente que ser presidente. Entonces, pero finalmente me pasó que dije, bueno, primero Gerardo llevaba muchos años y sentía que hacía falta un cambio, que le iba a hacer bien a la comunidad, siempre los cambios son buenos. Y por otro lado,
me vino como el tema de decir, ¿sabes qué? Nunca había una mujer presidenta. Totalmente. Y dije, bueno, si tengo que ser yo, que sea yo, pero alguien tiene que hacerlo. Total. Era el momento y además en Chile estaban pasando un montón de cosas que daban para que una mujer fuera presidenta, creo que era bueno. Y me atreví y bueno. Y lo hiciste súper bien, o sea... Muchas gracias. Se hizo con todo el corazón, por lo menos le pusimos todo el alma al tema. Me imagino. Y bueno, antes de seguir con tu actividad como presidenta, me encantaría saber dónde naciste, dónde fue tu infancia, si viviste en Israel, si es que te gustaría ir, no sé si nos puedes contar acerca de eso. Yo nací en Viña del Mar, soy viñamarina. Igual que mi mamá. ¿Sí? Sí, exactamente. Soy viñamarina, a mucha honra, amo mi ciudad, pero me vine muy chiquitita a Santiago por negocios de mi papá y viví entonces casi toda mi vida en Santiago, pero hicimos alianza en un momento, estuvimos viviendo en Israel cuando yo tenía 12, 14 años, por ahí. Que fue una experiencia espectacular, yo estaba feliz, me adapté totalmente porque además la independencia que tienen los niños en Israel es increíble y en Chile no es así. No. Entonces para una niña de 12 años poder andar feliz por la calle, ir a comprar, ir al colegio caminando sola, bueno, todas esas cosas, yo estaba feliz. Pero mis papás decidieron volverse y me tuve que volver, pues a esa edad uno no decide. Y volvimos a Santiago y ahí, bueno, y acá viví casi toda mi vida. Después de grande, ya casada, me fui a vivir a Estados Unidos. Viví 5 años en Estados Unidos, nació mi hija menor y después volví a Chile y acá estamos. ¡Wow! ¿Y hebreo? ¿Sabes un poco? Sí, no, yo hablo bien hebreo. ¿De verdad? A mucha honra, sí. No, perfecto, porque me falta un poco el vocabulario profesional, porque yo como abogado me toca, también tengo clientes israelíes, entonces... y ahí me falta un poco el vocabulario y me voy más al inglés. pero en general el conversacional sí, lo hablo bien. Y bueno, sabemos lo que pasó el 7 de octubre, eras presidenta el 2023. Me gustaría saber qué estabas haciendo, cómo cambió tu día y, bueno, obviamente los días posteriores. Uy, bueno, yo creo que todos tuvimos un gran shock ese día y nos cambió la vida a todos los judíos del mundo. Y bueno, los que teníamos un cargo de responsabilidad también es un momento muy crucial en el que uno tuvo que ser frío y pensar cómo proceder. En mi caso, deben haber sido poco antes de las 7 de la mañana cuando recibí la primera llamada. Y bueno, mi hijo estaba allá además. Y mi hijo tiene 19 años, entonces tenía 19 años en ese momento, entonces todo lo que estaba pasando tenía un poco que ver con la gente joven, ¿no? Lo que estaba pasando con Nova y todo, entonces me llama él muy temprano, muy nervioso, me dice, mamá, está pasando esto, le digo, ya sé, tengo las noticias, ¿dónde estás? En Tel Aviv, porque no sabía tampoco en qué ciudad estaba en ese momento, podría haber estado en el sur. En Tel Aviv. ¿Y dónde estás en Tel Aviv? Estamos todos en el refugio. Entonces le dije, bueno, quédate tranquilo, todo va a estar bien, estás en el mejor lugar en el que puedes estar, yo ahora me tengo que dedicar a la comunidad, cualquier cosa llama a tu papá. Y le corté, pobrecito, el pobre lloraba así, porque los chilenos no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Y además había mucha tensión porque no se sabía, estoy hablando muy temprano, no se sabía todavía si es que habían terroristas rondando por Israel, etcétera. Y nada, corté y empezamos a trabajar toda la CJCH a 1000 por hora en todo lo que había que hacer. Primero, por supuesto, la seguridad. No se sabía si esto era un ataque terrorista en Israel o esto iba a ser una ola de ataques en todo el mundo. Entonces, lo primero fue reforzar todos nuestras instituciones y hablar con la gente de seguridad de cada institución, etcétera, y bueno, y preocuparnos que todo eso estuviera bien, hablar con las autoridades para que también estuvieran encima, y eso fue el número 1. Después también teníamos muchos chilenos allá, muchos jóvenes, y también había gente adulta. Trabajamos con la Cancillería para ver qué pasaba con los chilenos que estaban allá, dónde estaban, si estaban todos seguros, qué les estaba pasando, si hubo gente que quería salir en el momento antes de que no se pudiera salir. Entonces empezamos también a hablar con la FACH, etcétera, y ayudar en lo que se pudiera.
Otro frente muy importante fue contener a la comunidad. Había mucha angustia, muchos nervios y también mucha tristeza. Todos teníamos algún familiar o amigo que podía estar allá en los lugares más cruciales, pero también podrían haber estado en otro lugar, pero estábamos todos preocupados, entonces había que contener a la comunidad. Canalizar también la ayuda, porque todos querían apoyar, queríamos apoyar como fuera a los que estaban sufriendo allá, fuera de manera económica o anímica o etcétera. Parte de todo eso fue hacer también las manifestaciones y, por supuesto, los secuestrados, dentro de los cuales se creía que habían al menos 2 chilenas, una de las cuales resultó al final que había sido asesinada ese día. Entonces también teníamos que canalizar eso, ¿no? Poder pelear por los secuestrados y por lo tanto lo que hicimos fue desplegar con mucha cabeza fría, hacer todo lo que teníamos que hacer, repartir los equipos, la gente. Hubo muchos voluntarios de Chile, la comunidad, llamaban todos diciendo cómo ayudo, qué puedo hacer, cómo coopero. Hicimos una red, creamos una red de psicólogos que pudieran ayudar desde acá a la gente de allá, sobre todo de habla hispana. Nos comunicamos, por cierto, con la comunidad chilena allá para ver también cómo apoyarlos. Y junto con ellos trabajamos todo el tema con la embajada, con el consulado, etcétera. Así que para mí esas primeras horas y primeros días fueron de mucha actividad, pero muy focalizada en hacer lo que había que hacer. Y eso hicimos y trabajamos por eso. El dolor iba por dentro, la preocupación, en mi caso también por mi hijo, mi sobrino. Bueno, tengo primos, mis tías, tengo un montón de gente allá, pero especialmente con mi hijo. Iba por dentro nomás, pues no había tiempo para eso. Sí, y te me adelantaste con la siguiente pregunta porque efectivamente mi pregunta, o sea, sabemos que tu hijo estaba ese año en Israel, estaba haciendo un programa de Jonathan Shara, yo también lo hice un año antes, entonces comprendo la posición, a mí también me tocaron misiles, me acuerdo de la angustia de mi mamá llamándome, y al mismo tiempo no me puedo imaginar en tu caso, que por un lado tienes que ser líder de una comunidad, hacerte cargo de los chilenos acá, también en cierto sentido los chilenos que están allá de paseo, de viaje, quizás haciendo aliado o no, pero al mismo tiempo obviamente tienes a tu hijo en esta situación, no sabes qué va a pasar. Entonces claro, como malabarear todas estas situaciones debió haber sido muy, muy complicado. Bueno, me tocó contener a muchas mamás y papás que estaban realmente mal con esto, muy nerviosos, no entender. Yo creo que igual me sirvió el hecho que yo vivía en Israel, que mis papás se conocieron y casaron allá y vivieron guerra. Entonces, de alguna manera, uno sabe cómo funciona Israel. Entonces, de alguna manera, tienes cierta tranquilidad de decir, bueno, el país está en alerta, los refugios van a funcionar, esto era algo sin precedentes, por supuesto, esto era algo distinto, pero de todas maneras, o sea, como que sentía que sabía que a mi hijo lo estaban protegiendo y lo iban a proteger y tenía que confiar en que funcionara, digamos. Entiendo. Y ya yéndonos a otra parte de la conversación, si me puedes contar más de tus papás en Israel, algo me habías comentado de tu mamá en una de las guerras, si quieres hablar del tema. Mis papás hicieron alianza muy jóvenes, los dos tenían 17 años, 16 años, con ahí un sionismo tremendo en esa época. Estamos hablando del año 60 y algo, 64, por ahí, 63, 64. Había pasado pocos años desde la creación del Estado de Israel y había mucha pasión por estar allá y irse a lo que fuera, porque era un país súper chico, muy pobre, pero querían todos estar allá. Bueno, así me lo cuentan mis padres, digamos, que se fueron con toda la emoción y el espíritu. Y estando allá, les tocó, mi papá era paracaidista, mi mamá manejaba la radio, esa era como su especialidad, y les tocó la guerra de los 6 días, les tocó la guerra del 67. Ahora es bien curioso porque no puedo contar mucho porque hay una entrevista al respecto el lunes, pero creo que esto va a salir después, así que no importa. Pero mis papás habían terminado el ejército, la parte obligatoria, y la llamaron a ella como reservista. Y mi mamá estaba embarazada, pero no quiso decir, porque quería ir a la guerra, no quería quedarse en la casa.
Y con 2 meses y medio, 3 meses de embarazo, escondió el embarazo. Wow. Y se fue a escondidas de mi papá, que no lo habían llamado. Yeah. Y mi papá se volvió loco cuando se dio cuenta. Obvio. Y empezó a seguirla. En esa época no habían celulares, o sea, iba a una base, le decían no, acá no está, iba a otra. Se trató, él era paracaidista y de hecho sus amigos son los que entraron a Jerusalén. Eran, digamos, sus compañeros. Y trató de entrar a esa brigada y le dijeron, mira, ¿sabes qué? En este minuto lo que necesitamos es gente en Cunetra. ¿Estás disponible? Si querés entrar, entra al norte a Cunetra. Y de hecho fue de los que entraron y de los que conquistó el Golán. Mi papá fue parte del equipo que conquistó el Golán. ¡Qué tremendo! Sí. Así que eran padres bien especiales. Bueno, mi papá murió en un accidente de paracaidismo, pero de paracaidismo deportivo acá en Chile. Y mi mamá ahí está todavía, pues una guerrera. Y bueno, con razón tienes este rol de líder comunitaria, teniendo a 2 papás tan tremendos líderes por sí mismos, ellos también. Y gracias por compartirlo. Bueno, siguiendo a otras preguntas, aunque me encantaría seguir hablando de esto, ¿cómo enfrentaste entonces estos desafíos del contexto internacional y además el aumento de antisemitismo? Bueno, yo creo que ese fue el golpe más fuerte porque, como te decía, al final del 7 de octubre fue un shock, fue un puñete para todo el mundo y había que hacer lo que había que hacer y proceder. Pero lo que yo creo que nadie esperaba, o a lo menos yo no me lo esperaba, es que resurgiera el antisemitismo de esa manera, ¿no? De esa manera que fue explosiva, que fue antes de que Israel contestara, así que no se le puede echar la culpa a la incursión en Gaza, porque empezó antes. Bueno, de hecho el presidente de Chile, que no fue capaz de decir una palabra en 48 horas, y cuando dijo fue un tuit absurdo, francamente, 100% apoyando a otra persona. Y eso fue bien inesperado, yo creo, para todos. A mí me golpeó igual porque uno tenía la sensación de que el antisemitismo, si bien podía estar durmiendo en alguna gente, era algo superado, ¿no? Y esto era casi un mito de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y bueno, y cuando ellos nos decían, oiga, tiene que tener siempre un judío el pasaporte al día y dólares en efectivo, nosotros nos reíamos. Incluso había gente, yo soy abogado, abuelos que decían no hay que estudiar derecho porque es una carrera que te limita al país y el judío no puede estar limitado al país. Ese tipo de cosas nosotros que prácticamente nos reíamos se convirtieron en una realidad. Y uno empezó a ver personas que no te lo esperabas, la verdad. Mucho silencio, el silencio también dolió. Y te das cuenta que era algo que estaba ahí, que estaba dormido, como yo decía, pero que despertó de repente. Y que había que enfrentarlo también como enfrentamos el terrorismo, la falta de seguridad. Y ahí nos abocamos a eso, y esos fueron, yo creo, todo lo que hicimos como Comunidad Judía de Chile en el periodo que estuve yo. Fue eso, fue tratar de combatir el antisemitismo y estar ahí para todos los que lo necesitaran. Y es una pega que sigue hasta el día de hoy, lamentablemente. Sí, es permanente. Año complicado. Y bueno, lo vimos en pantalla el día que tú fuiste a La Moneda para Hanukkah, una festividad judía, para los que no saben, y fuiste con un vestido con los nombres de los secuestrados por terroristas de Hamás. Cuéntanos, fue yo lo vi, para mí fue un acto de valentía total, fue ampliamente viralizado. ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue ese momento, si nos puedes hablar de aquello? Mira, el presidente nos había tratado muy mal, ¿no? Y con Israel se había portado pésimo. Entonces hubo mucha discusión en la comunidad si debíamos ir o no a La Moneda para Hanukkah. Porque había quienes decían, yo no voy a ir a un lugar donde no me quieren, claro, ¿no? Pero decidimos que no. Decidimos que ese era un espacio ganado por una comunidad que ha sido parte de Chile por prácticamente toda su existencia, porque con los primeros conquistadores llegaron muchos judíos. Y ese era un espacio que no le pertenecía al presidente, que estaba de paso y que sigue de paso, digamos, él mismo lo dijo, ¿no? Los presidentes pasan, los pueblos quedan.
sino que le pertenecía a todos los chilenos, la moneda es de todos los chilenos, y en este caso esto es una festividad judía y para nosotros es importante mantener esa tradición de hacerlo en la casa de todos, que es la moneda. Pero también entendíamos que era un momento especial, o sea, entendíamos que efectivamente el gobierno nos había dado la espalda, especialmente el presidente, no solo a la comunidad judía, y que por lo tanto no podíamos tampoco pasar por ahí como que acá no había pasado nada. Y bueno, a mí se me ocurrió esta idea que la vi por ahí en alguna ceremonia en Europa, no recuerdo en qué país, de una persona que fue con un vestido con los nombres de los secuestrados, y un par de semanas antes, o 10 días antes, fue muy poco, llamé a una amiga mía que borda y le dije, mira, quiero hacer esto, no le cuentes a nadie, es entre tú y yo. Y la pobre no durmió 5 noches, nombre por nombre. Afortunadamente muchos de ellos ya están de vuelta, otros están muertos y otros siguen ahí. Y yo estaba con mi vestido ya cuando algunos lo vieron, mi familia, las personas más cercanas a la comunidad, me decían, pero no te van a dejar entrar. Y yo decía, me van a dejar entrar. Pobre de ellos que no me dejen entrar porque el escándalo va a ser mayor. Y me quedé ahí calladita hasta que fuera casi el momento y salí del auto y subí y me fui a donde era el acto para llegar directo. Y también decidí hacer un discurso que fuera muy fuerte en el sentido de lo que estaba pasando. O sea, no podíamos hacer como que nada estaba sucediendo. Pusimos también los letreros con las fotos de los secuestrados y preferimos ocupar el lugar y decir lo que había que decir que restarnos. Creo Totalmente. que fue una buena decisión a todo esto. Fue una buena decisión, lo digo yo y lo vieron mis pares de mi generación, mis compañeros en general, y yo creo que fue un acto muy simbólico y al mismo tiempo tan fuerte y muy necesario, y la verdad es que no quedan palabras para describir lo que fue. Yo creo que Gracias. hiciste bastante. Y bueno, ya cambiando un poco el tema... Antes que cambiemos de tema, quiero graficar en ese día que tenemos que ser valientes. Totalmente. O sea, no es tiempo para agachar la cabeza, no es tiempo para tener miedo, al revés, tenemos que ser más valientes que nunca. La historia nos ha demostrado que cuando los judíos decidimos quedarnos callados y aceptar lo que sucede, nos pasan por encima. Y bueno, lo más cercano es la Shoah, ¿no? Y fueron millones. Entonces, no podemos quedarnos callados, no tenemos derecho a no tener valor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya te había contado un poco lo que vamos a hacer. Vamos a jugar un juego. Hacer un juego. Y es famoso. La gente probablemente la va a sonar. Se llama Ping Pong. Para los que no lo conocen, yo voy a decir una palabra o una pregunta y tú me puedes responder con algún concepto, alguna idea, lo que primero se te salga a la mente. Uy, muy tranquilo. qué peligroso. Así que vamos a ir yendo, ¿ya? Ya. Dale. ¿Color favorito? El turquesa, Familia. lo más importante. Educación. Fundamental. Actividad favorita. Estar con mis hijos, por lejos. Sionismo. La pasión que uno lleva por dentro. Mujer líder. Hay muchas, cada vez más, que hayan más. Chile actual. Chile actual está complicado y creo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino que recorrer. Lamentablemente tenemos que recorrerlo. Había mucho avanzado y se retrocedió. Soldados del Sal. Unos valientes que además me rompen el corazón porque están ahí porque tienen que estar y más encima reciben las malas palabras, las agresiones de muchas partes del mundo sin entender que ellos solo están defendiendo su país y no les queda otra opción. Juventud. Divino tesoro. Israel. Una maravilla, un sueño hecho realidad. Antisemitismo. Doloroso, triste, pero hay que combatirlo. ¿Invierno o verano? Verano. Totalmente. ¿Playa o campo? Me gustan los dos mucho, pero yo soy playera, soy de Viña. ¿Agua o bebida? Agua. ¿Almuerzo o domingo? ¿Copa de vino o de cerveza? Uy, no puedo tomar ninguna de las dos porque tengo unas jaquecas terribles. Agüita.
Agüita nomás. ¿Sabes qué tomo? Ginger beer, que es como cerveza de jengibre, pero no tiene alcohol. Mira, buenísimo. Viajar. Uy, es mi hobby favorito. ¿Algún viaje para el futuro, no? Para el futuro, sí, voy a ir ahora a España y Portugal. 7 de octubre. Algo que nos marcó a todos los judíos del mundo y a mí especialmente no solo me marcó, sino que me enseñó mucho, de mí misma y del mundo. Bueno, gracias Ariela. Siguiendo las preguntas, sabemos que el 2023 fuiste elegida y destacada dentro de las 100 mujeres líderes del país. ¿Cómo recibiste ese reconocimiento que habla por sí solo? O sea, es tremendo. Bueno, súper honrada, imagínate, es un honor tremendo. Además, uno va ahí a la actividad cuando te dan el reconocimiento y te das cuenta de las mujeres potentes, espectaculares. Entonces, es espectacular poder estar ahí, incluso poder conversar con ellas un rato. Obvio. Y aparte aprendes a conocerlas porque hay más actividades y todo, es también una oportunidad. Y una responsabilidad. Todo liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo logras equilibrar tu vida profesional, comunitaria y familiar? No hay equilibrio. Mira, mi mamá siempre dice, cuando le preguntan a qué hijo quieres más, al que más lo necesita en su momento. Y en las actividades es lo mismo. O sea, el que más lo necesita en su momento. Si un hijo mío está con alguna necesidad, él es el primero o ella. Pero si en mi trabajo hay un juicio que está súper, hiper, digamos, en su momento más álgido, dejo todo botado y me dedico al juicio. Y cuando la comunidad lo necesitó con todo, también dejé todo botado y me dediqué a la comunidad. Es muy difícil mantener el equilibrio, pero lo importante es que todos se sientan queridos, que nadie se sienta abandonado. Claro. Ya me respondiste un poco esta pregunta, pero vamos, si quieres, podemos especificar más, profundizar más las preguntas. Entonces, ¿cómo crees que se enfrenta, de nuevo, el contexto internacional y este aumento de antisemitismo en el mundo, pero apuntando a la situación en Chile? Mira, creo que es súper importante un poco lo que te decía antes, de que hablemos, que levantemos la cabeza, que aunque nos cansemos y a veces creamos que es inútil, no nos cansemos. O sea, hay que explicarle a la gente, hay que hablar con las personas, publicar, usar sus redes. Hay algunos que no quieren usarlas porque no quieren que su red se convierta de alguna manera en un tema de guerra y prefieren publicar puras cosas lindas. Pero la verdad es que tenemos que hacerlo, tenemos un deber, todos los judíos tenemos un deber y no podemos no cumplirlo. Entonces creo que es súper importante que todos usemos nuestras redes. Para mí las redes sociales son esenciales en esta guerra mediática. O sea, para todo el mundo, no estoy diciendo ninguna cosa nueva, pero es importante que todos entendamos la responsabilidad que tenemos. O sea, a mí a veces me da rabia de que hay personas que no quieren publicar nada y explicar, tener paciencia. Las personas no saben, creen que saben y no saben. Los algoritmos hacen que a algunos les lleguen solo un tipo de noticia. Hay personas que todo el día ven niños palestinos sufriendo. Esa persona evidentemente tiene una visión sesgada del asunto y hay que darse el trabajo y hay que hablar y salir y todos tenemos que dedicar algo de nuestro tiempo a eso. Totalmente, y a las personas muchas veces se les olvida el poder que tienen las redes sociales actualmente. O sea, ya subiendo una historia que puede vértela mucha gente, ya puedes cambiar, no es cambiar, pero informar. Eso se trata de informar al otro, que sepa, poder mostrar nuestra perspectiva y nuestra historia. También sacarla al mundo, poder hablar de lo que está pasando según nosotros también. Y hay que ser valientes porque mucha gente no publica también porque hay mucho odio, ¿no? Y que miedo, uno claro. Recibe odio, recibe amenazas y yo siento que nosotros somos parte de un todo que es mucho más grande. Entonces no hay que tener miedo de que te pase algo a ti, que es natural, pero estamos por algo que es mucho más grande que nosotros y así hay que verlo. Y por lo tanto hay que publicar. Además que los que odian suelen ser más ruidosos, pero créeme que son muchos más los que entienden, los que te quieren, los que valoran lo que es el pueblo judío, lo que es Israel, lo que entrega al mundo y los que quieren saber más de este tema. Y uno recibe también mucho cariño, entonces hay que quedarse con lo bueno. Total. Bueno, hipotéticamente, ¿te gustaría volver a ser presidenta de la comunidad judía? Pucha, la pregunta. Yo amé lo que hice y cuando miro para atrás fue una experiencia maravillosa.
Obvio que fue difícil, duran algunos minutos, muy estresante y absorbente, pero al mismo tiempo fue tremendamente satisfactoria, me llenó el corazón, me llenó el alma. Y por lo tanto no lo tengo para nada contemplado porque tengo otros proyectos de vida, pero no es que lo descarte porque sea algo malo, todo lo contrario, fue maravilloso. A pesar de los pesares, a pesar de haberme tocado quizás el periodo más difícil después de la Segunda Guerra Mundial para los judíos, fue muy lindo poder tener la oportunidad de estar haciendo algo que tú sentías que servía, o creíamos que servía por lo menos. Sí, servía, totalmente. Entonces, teniendo ya todas estas preguntas hechas, ¿qué significa para ti Israel en tu vida? ¿Y cómo llevas a diario todo lo que está ocurriendo? Más allá de tu cargo de presidencia o lo que ves, tú tienes una conexión muy fuerte con la tierra, me decías, con tus papás, también, bueno, tu educación. ¿Qué significa Israel para ti? Y bueno, claramente duele todo lo que está pasando actualmente. Es difícil explicarle a la gente que no es judía a veces ese lazo, ¿no? Pero todo lo que pasa allá te llega al corazón y cuando pasan cosas duras realmente duele muchísimo. Yo estoy súper pendiente de lo que pasa en Israel, tengo 1000 canales por los cuales me entero, también miro la televisión israelí, como hablo hebreo, mucho, y estoy siempre pendiente de lo que pasa allá y bueno, y el anhelo, yo creo, de algún día tener ahí una chocita, alguna cosita donde poder estar más tiempo, pasar más tiempo allá. Porque es un país que amo. Es difícil para la gente entender. O sea, yo soy chilena y amo Chile con todo mi corazón. Soy 4ª generación nacida en Chile. Y al mismo tiempo tengo este amor incondicional por Israel. Porque al final es un país donde uno va y se siente tan cómodo, es tan increíble, te sentís en tu casa, sentís que todos son tus hermanos y hermanas. Ojalá tuviéramos en Chile también esa sensación, pero no parece. Yo hoy justo comentaba con alguien lo que pasa en el sur. Uh-huh. Es terrible, o sea, la gente, hay incendios, hay asesinatos, están pasando, y en Santiago parece que a nadie le importa lo que pasa en la Araucanía. Bueno, Israel no es así. Israel, a todos nos importa lo que está pasando, y no solo los que están en Israel, sino que los judíos del mundo. Entonces esa conexión, uno está allá y se siente la comida, el idioma, la celebración, el único país del mundo donde es feriado en las celebraciones judías, o sea, y además con una mano se protegen y con la otra mano generan ciencia, tecnología. Yo ahora estoy como presidenta del grupo de amigos del Weizmann Institute. Ah, mira. ¿Y por qué el Weizmann Institute? Porque es fascinante, o sea, es fascinante todo lo que es como te digo, la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, siempre buscando cosas que sean para el mundo, no son para Israel, son para el mundo. Para el mundo. Y de hecho el Weizmann tiene muchos estudiantes de doctorado e investigadores que no son judíos. Entonces es un país espectacular, la verdad. Y más encima, que sea uno de los 7 países más felices del mundo, con todas las guerras, con los terroristas, con todo lo que pasa, es increíble, es realmente un país fascinante. Totalmente, o sea, a la gente muchas veces se le olvida, o sea, nosotros como somos judíos, conocemos Israel desde chicos, sabemos que Israel viene Waze, el pendrive, cosas que usamos todos los días, pero muchas personas no saben el impacto, la gran influencia que tiene Israel en cómo aporta a Chile, en cómo aporta a otros países del mundo. No es una cosa externa. Tenemos a muchos judíos viviendo acá en Chile que consideran su casa Chile y al mismo tiempo Israel. No es una decisión entre un mundo o el otro, sino que es una identidad que está compuesta por los dos. Totalmente. Y por eso te entiendo tanto. O sea, a mí también me encantaría tener una chocita chica ahí donde sea y poder ir cuando pueda, porque realmente es un sentimiento inexplicable. Y bueno, ya teniendo esa respuesta, ¿qué mensaje le darías a las juventudes respecto de cómo combatir este antisemitismo que está surgiendo en Chile, también a lo largo del mundo? Yo quisiera que los jóvenes dejaran de lado el individualismo. Yo entiendo que todos tenemos objetivos en la vida que queremos conseguir para nosotros mismos. Pero junto con eso hay que tener también objetivos que sean más grandes que uno, que vayan más allá de querer tener un buen pasar o crear una familia, digamos, nuclear.
es importante querer aportar al mundo y al pueblo judío al que pertenecemos. O sea, en el mundo de hoy tener una identidad, sentir que perteneces a un pueblo milenario es un tesoro enorme. O sea, sentir que eres parte de algo tan antiguo, tan histórico, es un regalo. Y hay que valorarlo, hay que atesorarlo y trabajar por él. Yo quisiera que todos los jóvenes judíos se integraran en las sociedades en las que viven, también que estén en política, que sean parte de las voces que importan o las voces que se escuchan en sus países, sea donde sea que estén, y que las alcen, que alcen la voz, que expliquen, que tengan paciencia con la gente, que no se enojen. Muchos de los que son anti-Israel con todo, o quizás todos o la mayoría, es porque realmente no saben. No saben, y hay que tener paciencia, hay que contar, hay que explicar, darse a conocer y todo siempre con mucho cariño, porque yo creo que esa ha sido mi experiencia. O sea, yo estuve en este periodo terrible acá lidiando con políticos súper anti-Israel, y cuando tú les hablas con cariño y con tranquilidad, al final hay una recepción. Puede ser que no estén de acuerdo contigo al final, pero por lo menos que te escuchen. Súper importante. Y bueno, parecía la última pregunta, Ariela, si nos puedes compartir un mensaje, alguna reflexión, no solamente para los jóvenes, sino para los chilenos que te están escuchando, que te van a escuchar más adelante, o los israelíes que están allá, o personas de Latinoamérica, ya sea cualquier persona que pueda estar viendo este video. ¿Qué reflexión, mensaje, puede ser una palabra, lo que tú quieras, te gustaría decir? Bueno, yo creo que un poco lo que te decía recién, que hay que ir un poco más allá del individualismo. Nos hemos convertido en una sociedad muy individualista, donde no tiene ningún sentido la vida si tú no le das propósito, y si ese propósito no va un poco más allá de ti. Y ese propósito que va más allá de ti puede tener que ver con el pueblo judío, puede tener que ver con Israel, puede tener que ver con Chile, o con la sociedad mundial en general. Pero hay que tener un propósito y luchar por él de manera comprometida, involucrada e inteligente. Gritar por gritar, violentar por violentar, buscar las cosas a través de esos medios de violencia o de protesta, qué sé yo, no sirve para nada. Hay que hacer las cosas de manera pacífica, tranquila, con templanza. Yo en los últimos años he llegado a la convicción de que uno de los valores más importantes es la templanza. No actuar desde la guata, sino que desde la cabeza y el corazón, y buscando, como te digo, un propósito que sea más grande que nosotros mismos en la vida y trabajando por él. Muy lindo mensaje. Y bueno, agradecemos profundamente tu visita. Para mí fue todo un honor poder conversar contigo. Estamos felices también de conocer más de ti. Sabemos que eres esta tremenda mujer, esta tremenda líder, pero qué rico también saber tu historia, tus valores, y poder realmente mostrarle eso al resto. Así que nada, agradecemos que estés acá, nos despedimos y nos vemos en la próxima instancia. Muchas gracias, Ashley, gracias por invitarme, gracias por el interés, y yo feliz aquí estoy para lo que necesite. Gracias.